Bueno, y por rumbos del Congreso de Sonora se sostuvo un diálogo sobre la reforma en materia de acoso y hostigamiento sexual en el sector público. Es el tema que abordaremos hoy en la sección Columna Violeta con Bianca Acuña, doctora en Ciencias Sociales e investigadora social. Bianca, un gusto saludarte. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Igualmente un gusto estar en la columna Violeta otra vez. No, gracias por tomarnos la llamada y por estas intervenciones que siempre pues nos dejan mucha reflexión sin duda alguna. Y lo que pasó en el Congreso del Estado también es importante comentarlo, este diálogo sobre la reforma en materia de acoso y hostigamiento sexual, pero en el sector público. Cuéntanos, Bianca, por favor. Así es, pues esta Ujú. iniciativa, fue llevada a cabo por la Comisión de Anticorrupción en el Congreso del Estado, como bien mencionaste. Fue un parlamento abierto que tuvo el propósito de recabar propuestas y comentarios, pues con relación a la iniciativa que tiene que ver con la reforma de ley de responsabilidades y sanciones aquí en el Estado, como mencionaste, en materia de acoso y hostigamiento sexual. Y bueno, esta iniciativa, este diálogo, pues tuvo como finalidad reconocer el acoso y el hostigamiento sexual como faltas administrativas graves en el ámbito estatal y municipal, como mencionaste, en el sector público. También incorporar la perspectiva de género y el interés superior de niñas, niños y adolescentes en los procedimientos. Recordemos que en nuestro estado pues actualmente existe el acoso y hostigamiento sexual, pues están reconocidos por la ley, pero muchas veces son considerados solamente como faltas administrativas no graves. Y bueno, también existen protocolos de atención, tanto a nivel federal como estatal. El problema es que no siempre implica sanciones fuertes, y por eso esta reforma busca elevarlas a faltas graves y bueno, cerrar este vacío que existe, ¿no? Digamos, algunos puntos importantes que podemos reflexionar de este ejercicio de diálogo, pues es que lo más importante es que busca elevarlo como una falta administrativa grave, que muchas veces pues es necesario porque, como mencionan, busca cerrar estos vacíos normativos que dificultan sancionar conductas eh, dentro del sector público, incluso aunque ya estén contempladas en el Código Penal. Y bueno, es relevante porque muchas veces las víctimas no Ujú. denuncian penalmente por a veces miedo, desgaste o incluso falta de confianza en los procesos judiciales. Sin embargo, pues sí podrían acceder a mecanismos administrativos más rápidos que permitan sanciones, por ejemplo, como la destitución o inhabilitación de funcionarios. Y bueno, en este sentido, la propuesta fortalece la idea de que el servicio público debe garantizar espacios laborales libres de violencia. También otros puntos importantes de este ejercicio de diálogo es que menciona la incorporación de la perspectiva de género y el interés superior de menores, ¿no? Y bueno, esto es importante porque se reconoce que el acoso y el hostigamiento sexual no son conductas aisladas, sino fenómenos sistemáticos que afectan de manera diferenciada a mujeres y a hombres, sobre todo a personas en mayor vulnerabilidad. Y hay algunos puntos que vale la pena analizar de manera crítica. Primero, pues se menciona que se busca garantizar mecanismos de denuncia más accesibles y eficaces, pero al final de cuentas no se han detallado cuáles serán estos mecanismos, y este punto es importante porque muchas veces muchas reformas quedan solamente en el plano normativo y no se crean rutas de denuncia, de protección o de acompañamiento a víctimas. Creo que esta es una buena oportunidad como para marcar esos caminos. Y otro punto crítico de este espacio de diálogo es que también es necesario preguntarse cómo se va a garantizar que estas sanciones realmente se apliquen. Recordemos que en México y en Sonora, como mencioné, pues ya existen leyes o protocolos en esta materia, Ujú. pero muchas veces el problema es que no es la falta de la norma, sino la falta de implementación, a veces la revictimización, los trámites burocráticos engorrosos o a veces fuertemente la protección institucional hacia agresores. Hay dos casos que en Sonora
han sido fuertes, como las denuncias, muchas denuncias que ha recibido el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que causaron como ruido mediático, pero no hubo ningún tipo de acción hacia esas denuncias. O el caso más reciente son las denuncias a 2 personas servidoras públicas de la Secretaría de las Mujeres, que también continúan en sus puestos y parece que no hubo ninguna medida. Estos 2 casos son importantes porque son recientes y ponen como el dedo en la llaga, ¿no? De Oye, pero preguntarse si más, realmente surten efecto. sí, perdón que te interrumpa, Bianca, pero más por por el tipo o las instituciones de las que estamos hablando, ¿eh? O sea, Así eso es, sí es todavía muy totalmente, grave. sí, sí, Ujú. sí. Imagínate si en estos espacios donde Ajá. se deben de garantizar los derechos humanos y los derechos de las mujeres no se cumplen estos protocolos, pues ahí sí hay un montón de cosas que reflexionar, porque solamente son como la punta del iceberg, ¿no? Ujú. Sí, Oye, sí, sí, Bianca, es ahorita que mencionabas preocupante. algo, perdón que te interrumpa, mencionabas algo bien Ujú. importante, ¿no? Que se deben de dejar muy claras estas rutas que van a permitir a las personas que denuncien, pues tener esta garantía de que se va a dar seguimiento y que se les va a dar un acompañamiento. ¿Quiénes son las instancias encargadas de poder generar o de dejar muy claras cuáles son estas rutas o cuáles van a ser estas rutas? Yo creo que ese es un punto relevante el que estás mencionando, porque si bien Ujú, este ejercicio de diálogo que se realizó en el Congreso, pues estuvieron principalmente autoridades y representantes institucionales, pero sería importante que en este tipo de reformas también se incorpore la voz de trabajadoras del sector público, de sindicatos, incluso de organizaciones feministas o especialistas en violencia de género, porque en estos ejercicios la participación social es importante para fortalecer el diseño de estas políticas, ¿no? Digamos que apenas están trazando el camino, pero para no repetir como viejos errores, se deberían de considerar como otras voces más amplias, ¿no? Además, otro aspecto importante que se menciona en este ejercicio de diálogo es pensar en la prevención. La iniciativa menciona acciones preventivas, pero tampoco especifica si habrá, por ejemplo, capacitación obligatoria, protocolos de actuación, ujú. evaluaciones institucionales o incluso mecanismos de supervisión en caso de que ya haya alguna institución incurrido o alguien de alguna institución incurrido en una de estas conductas, ¿no? Pues al final de cuentas sí sancionar es necesario, pero prevenir es fundamental para contribuir en la transformación de estas dinámicas laborales, ¿no? Y bueno, al final de cuentas considerar que el acoso y el hostigamiento sexual en el sector público no son un problema individual, sino institucional, y está relacionado con a veces jerarquías de poder, precariedad laboral, a veces miedo a represalias y normalización de conductas, ¿no? Como los 2 casos fuertes y graves que mencioné hace un momento. Y bueno, ya como para ir redondeando un poco, esta iniciativa representa, pues sí, un avance importante para fortalecer la rendición de cuentas y la protección en el caso de acoso y hostigamiento sexual en el sector público. Y bueno, pues es importante reconocer estas conductas como faltas administrativas graves para facilitar pues acciones, y se supone que tienen como la intención de llevar el mensaje claro de cero tolerancia, ¿no? Veamos si con este esfuerzo para que tenga un impacto real, pues como mencionamos, será necesario garantizar mecanismos accesibles de denuncia, protección efectiva a las víctimas, como mencionaste, el acompañamiento, la participación, pues en la implementación de actores clave, ¿no? Y bueno, capacitación institucional y seguimiento a las sanciones. Y bueno, sí, pues como ya para ir cerrando, hablar de esas Ujú. iniciativas también es importante, porque el acoso y el hostigamiento sexual pues no nada más afecta directamente a las víctimas, sino que deteriora los espacios laborales,
generan desigualdad y limitan el acceso de las mujeres a puestos de tomas de decisión, ¿no? Sobre todo a las mujeres que sistemáticamente somos quienes vivimos en mayor medida el acoso y el hostigamiento sexual en distintas como áreas, ¿no? Ujú. Bianca, pues muy bien, muchas gracias. Te agradecemos esta intervención alternada que tienes acá con nosotros en la sección Columna Violeta. Este tema, por supuesto, es muy importante. Qué bueno que se puso, que lo pusiste pues sobre la mesa en esta sección. Le vamos a dar sin duda alguna seguimiento acá a nuestros diferentes espacios. Que tengas un excelente martes. Saludos. Salud. Y bueno, ¿qué pasa con estos espacios de diálogo, ¿no? Claro. Y otros espacios de diálogo importantes que se están llevando a cabo en estos tiempos justamente en el Congreso del Estado. Al contrario, muchísimas gracias y un gusto estar de nuevo en la Columna Violeta. No, claro que sí, gracias, saludos, 8:12. Vamos a mensajes, en breve regresamos con más. Esto es Sonora Noticias AM. Sonora Noticias.